Imagina una señal de sonar que dibuja formas en el fondo marino, líneas que se convierten en círculos, y una voz que susurra, bajo nosotros. Hay algo que no debería estar aquí. Así nace cada nueva ola de Atlántida. Una foto ambigua, un escaneo, un mapa, un documental que promete la revelación definitiva. Y entiendo perfectamente por qué funciona. Atlántida es la historia perfecta. Riqueza, tecnología, poder, una guerra épica, y luego, en una sola noche, la desaparición total. Ningún otro mito tiene la misma mezcla de misterio y, casi prueba. Pero antes de lanzarnos al mar de hipótesis, hagamos lo más importante, volver a la fuente. Porque, dicho sin rodeos, Atlántida nace de dos textos, el Timeo y el Critias de Platón. Todo lo demás, mapas modernos, teorías, grabaciones, ruinas, llega después. Platón cuenta que la historia habría pasado de sacerdotes egipcios a Solón y luego, a través de varias generaciones, hasta él. Atlántida, dice, era una potencia marítima gigantesca, con una organización impresionante. Reyes, canales, puertos, riquezas, metales, templos, un ejército capaz de imponerse a muchos pueblos. Y el detalle que enciende la mecha. La sitúa más allá de las columnas de Hércules, es decir, más allá del estrecho de Gibraltar, en pleno Atlántico. Luego el final, terremotos e inundaciones, y la isla se hunde. El mar se vuelve impracticable, lleno de barro y escombros. Hasta aquí, parece una crónica. Y aquí llega la pregunta que divide a todos. ¿Platón está contando un hecho histórico o está construyendo un mito filosófico? Para muchísimos estudiosos, Atlántida es sobre todo un recurso narrativo. Una forma de hablar de política, virtud, decadencia y la arrogancia del poder. En otras palabras, Platón no te está diciendo, ve allí y excava, te está diciendo, mira lo que ocurre cuando una superpotencia pierde la medida. Atlántida como espejo, deslumbrante, avanzada, invencible, hasta que la ibris la hace colapsar. Y aún así, el mito resiste porque Platón es increíblemente específico. Describe estructuras, anillos de agua y tierra, dimensiones, recursos. Y cuando alguien es tan detallado, el instinto humano es pensar. No puede habérselo inventado todo. Ahora entramos en la parte misterio, ciencia. ¿Es posible que una civilización desaparezca de verdad bajo el mar? Sí, pero el cómo importa más que el sí. Hay tres mecanismos principales. Primero, eventos repentinos como terremotos, tsunamis, deslizamientos submarinos. En pocas horas una costa puede cambiar, un puerto puede ser arrasado, una ciudad puede colapsar o quedar sepultada por sedimentos. Segundo, volcanes y colapsos de caldera, que no son solo erupciones, son reescrituras geológicas. Tercero, procesos lentos pero enormes como el aumento del nivel del mar tras las glaciaciones. No una noche, sino siglos que, para quien vive en la costa, equivalen a perder la tierra bajo su casa. Así que sí, el mundo real produce Atlántidas, locales, ciudades y asentamientos tragados o borrados. Y aquí es donde las teorías se vuelven irresistibles. La primera gran candidata es Santorini, Tera, y, por extensión, la civilización minoica. ¿Por qué? Porque tienes una civilización marítima sofisticada, comercio, arte, riqueza. Y luego una de las erupciones más devastadoras del Mediterráneo, con posibles tsunamis y un shock regional. Es la teoría más elegante, porque une un evento real y gigantesco con un imaginario perfecto. Una isla que explota y se transforma en un anillo de mar. El problema es que Platón la sitúa más allá de Gibraltar, no en el Egeo. Y luego está la cronología. Platón habla de un tiempo remotísimo, miles y miles de años antes. Para que cuadren las cuentas, algunos proponen errores de transmisión, simbolismos o una fecha inflada para hacer la historia más mítica. Segunda candidata. La zona de Gibraltar y la idea de una isla o banco emergido en el pasado y luego sumergido con la subida del nivel del mar. Aquí la fascinación es obvia. Platón dice, más allá de las columnas de Hércules, y tú estás exactamente allí. Además, los tiempos del final de la última glaciación, cuando el mar subía y cambiaba las costas, tienen un aire casi compatible con ese, muy antiguo. El límite es siempre el mismo. Convertir una posible isla sumergida en una potencia organizada,
con ciudades, puertos, templos y ejércitos. No basta un trozo de tierra que acabó bajo el agua. Hacen falta señales claras de urbanización y cultura material. Tercera candidata. La España atlántica, entre Andalucía, Cádiz y los antiguos paisajes lagunares. Aquí entran en juego dos ingredientes que encienden YouTube. Un territorio históricamente rico en mitos y comercio, tartesos, fenicios, rutas antiguas, y un paisaje costero que pudo haber sido golpeado por tsunamis y transformado con el tiempo. Algunos documentales modernos hablan de estructuras demasiado regulares en el fondo marino, de formas circulares, de huellas que parecerían artificiales. Esta es la parte shock documentary. La cámara insiste, la música sube y la frase llega puntual. La encontramos. Pero aquí tenemos que ser implacables. Una forma en el sonar no es una ciudad. El mar está lleno de geometrías naturales, fracturas, depósitos, efectos ópticos. Y aun cuando encuentras algo que parece humano, tienes que demostrarlo con método. Y aquí llegamos a la pregunta que casi ningún vídeo hace de verdad. ¿Qué sería una prueba de Atlántida? No un círculo, no un muro visto mal, no una sola imagen. En arqueología, la palabra que lo decide todo es contexto. Significa estratigrafía, capas superpuestas, materiales asociados, dataciones, huellas coherentes de actividad humana, continuidad cultural, hallazgos que te dicen quiénes eran y cuándo. Significa poder decir, esto fue construido por personas, en este periodo, con esta tecnología, y terminó bajo el agua por este evento. Sin contexto, incluso el hallazgo más espectacular sigue siendo una sugerencia, perfecta para Internet, pero frágil para la ciencia. Entonces, ¿qué es Atlántida al final? Probablemente sea una mezcla poderosa de tres cosas. Primero, un relato filosófico-político sobre cómo el poder se corrompe y se autodestruye. Segundo, el eco de desastres reales, erupciones, tsunamis, ciudades sumergidas, que en el Mediterráneo y en el Atlántico ocurrieron de verdad y que, con el tiempo, se convierten en leyenda. Tercero, un imán psicológico moderno, porque la idea de que una civilización pueda desaparecer, en una sola noche, nos aterra y nos fascina. Nos recuerda lo fina que es la línea entre el esplendor y el derrumbe. Y quizá este sea el final más honesto y más fuerte. Sí, podemos seguir buscando Atlántida en los mapas. Pero Atlántida, antes que un lugar, es una pregunta disfrazada de isla. ¿Cuán estable es nuestra civilización cuando la naturaleza, o nuestra arrogancia, decide pasar la factura?